1951. En el set de rodaje de la película Cantando bajo la lluvia, la joven de 19 años, Debbie Reynolds, se esconde bajo un piano y llora. No está en su camerino, ni en casa, ni después del estreno, donde uno podría permitirse un momento de debilidad, sino en pleno proceso de filmación, en un lugar donde la fragilidad parece no tener cabida. Sus piernas duelen tanto que continuar es casi imposible. No es una bailarina profesional, pero se encuentra en una película que exige de su cuerpo algo para lo que aún no está preparada. Más tarde, esta historia se convertirá en parte del folclore de Hollywood. Algunos recordarán que fue Gene Kelly quien la llevó al llanto con repeticiones interminables. Otros dirán que con el tiempo los detalles se exageraron, que Kelly no era un monstruo, que Fred Astaire estuvo allí para ayudarla a desentrañar los complicados movimientos. Con los años, el episodio se ha cubierto de diferentes versiones, pero un detalle permanece inmutable. Para que el espectador vea ligereza, alguien debe llevar el cuerpo al límite. Esto hace que la historia de Gene Kelly sea mucho más compleja que el mito habitual. El mundo recuerda a un hombre que baila bajo la lluvia como si la felicidad fuera una fuerza física. Parece que la música simplemente brota de él, que no está interpretando un número, sino existiendo dentro de él, como si la alegría no requiriera esfuerzo. Pero cuanto más se observa su vida, más extraño se vuelve este retrato. Kelly casi nunca confiaba en la casualidad. No creía en la inspiración sin preparación, no confiaba en el talento sin trabajo y no toleraba el caos. Todo lo que más tarde parecería libertad en la pantalla, primero pasaba por la disciplina, la repetición y el control. Lo más interesante es que esta necesidad surgió mucho antes de Hollywood. No bajo las luces de los reflectores, no en el set de filmación y ni siquiera en Broadway. Surgió en una ciudad donde al baile primero había que defenderlo, a veces literalmente a puñetazos. Por eso, la historia de Kelly no es solo sobre un gran bailarín. Es la historia de un hombre que toda su vida demostró que el movimiento puede ser poderoso, y que la ligereza, si se observa de cerca, a veces resulta ser la forma más pesada de voluntad. Acto 1. Alegría hecha a mano. Hay escenas que, una vez salen del filme, comienzan a vivir por sí solas. Ya no son parte de la trama, del calendario de rodaje, ni del año de estreno. Son simplemente un símbolo que se reconoce al instante. Para Gene Kelly, esa escena fue el baile bajo la lluvia. Incluso quienes jamás han visto Cantando bajo la lluvia completo reconocen esa imagen. Un hombre en traje empapado, un poste de luz, un paraguas en la mano, agua salpicando al golpear el suelo y una sonrisa que parece casi increíblemente libre. La escena en sí se construye sobre un gesto muy simple. Cualquiera podría haber buscado refugio de la lluvia, como haría cualquier transeúnte. Podría haber acelerado el paso, subido el cuello del abrigo, abierto el paraguas y salido de la calle mojada lo más rápido posible. Pero él hace lo contrario. Cierra el paraguas, levanta el rostro hacia el cielo y acepta la lluvia como parte de su propia felicidad. Desde ese momento, la calle deja de existir. El poste de luz se convierte en compañero, los charcos empiezan a funcionar como instrumentos musicales, la acera se transforma en un escenario, y la lluvia, que debería ser un obstáculo, de repente empieza a seguir el ritmo. Por eso la escena engancha tanto. No vende simplemente un arrebato romántico ni un número musical. Vende la sensación de una libertad interna total. Parece que el hombre es tan feliz que ya no necesita reglas. Su cuerpo se mueve no por órdenes, sino por un exceso de sentimiento. El espectador cree que este baile solo pudo nacer de un impulso espontáneo, de ese raro momento en que la alegría supera las convenciones, el clima y el sentido común. Pero al mirar más de cerca, la imagen empieza a contradecirse. Casi todo lo que parece natural en esta escena fue meticulosamente calculado de antemano. Los charcos fueron preparados para que el agua salpicara en el momento justo y no ocultara el movimiento de los pies. El poste de luz debía soportar el peso del cuerpo. La cámara conocía la ruta. La iluminación estaba ajustada. Cada giro de cabeza, cada salto, cada golpe de pie existía en un punto específico del espacio.
Incluso la lluvia no era un fenómeno natural. Era parte de la puesta en escena. Más tarde se sabría. Durante el rodaje, Kelly trabajaba con fiebre alta. El traje de lana empapado se volvía más pesado con cada toma, y su cuerpo, debilitado por la enfermedad, debía mantener no solo la técnica, sino también la apariencia de disfrute. El espectador no debía ver cansancio, irritación, incomodidad física o esfuerzo de voluntad. Solo debía ver alegría. Y ahí radicaba una de las principales características de Kelly. Sabía convertir el trabajo en una sensación de ligereza tan convincente que el público dejaba de notar el esfuerzo. Hollywood siempre necesitó de personas así. El sistema de estudios no solo vendía películas, sino estados emocionales. Entusiasmo, romanticismo, confianza, la ilusión de que el mundo podía ser hermoso, manejable y feliz. Kelly resultó ser uno de esos artistas que encajaban perfectamente en esa fábrica. Podía producir alegría como un resultado profesional preciso y al mismo tiempo hacer que pareciera un milagro. En pantalla, su control no aplastaba la escena, sino que la hacía brillar. Kelly, en su vida, no era una persona fácil. Sus colegas recordaban una y otra vez su exigencia, su intolerancia a la mediocridad, su afán por controlar los detalles y su capacidad para repetir un movimiento tantas veces como fuera necesario para lograr el resultado exacto. Su primera esposa, Betsy Blair, más tarde diría una frase sencilla sobre él. Siempre sabía cómo debía ser. En esa frase hay admiración y tensión, porque las personas que siempre saben cómo debe ser, generalmente llevan muy mal la casualidad. Aquí es donde comienza el principal conflicto de su imagen. Hollywood recordó a Gene Kelly como alguien que parecía liberar el cuerpo, pero en realidad lo liberaba a través de la sumisión. Su sonrisa no eliminaba la disciplina, la ocultaba. Su energía no era una renuncia al control, sino el resultado de un control llevado a tal grado que dejaba de parecer una imposición. El estudio tomó la fuerza laboral, la voluntad deportiva, el empuje de Broadway y la casi dictatorial exigencia de Kelly y lo empaquetó todo en el género de la comedia musical. Así, la fuerza empezó a parecer diversión, el control libertad y el arduo trabajo un impulso feliz. Pero todo comenzó no en el set de Metro-Goldwyn-Mayer. Para entender por qué el control se convirtió para Kelly en casi una segunda naturaleza, hay que dejar la lluvia de estudio y regresar a Pittsburgh. A la ciudad donde el baile aún no prometía fama, donde no era un boleto a Hollywood ni significaba un futuro mito. Allí, el baile primero hacía al niño visible, y la visibilidad en un entorno obrero podía ser peligrosa. Acto 2. La defensa de Pittsburgh. Pittsburgh en los años 20 no es el primer lugar que viene a la mente cuando se habla de danza. Es una ciudad de acero, humo de fábricas, ferrocarriles y barrios obreros. Allí, el cuerpo humano no se valora por la belleza de sus líneas ni por la ligereza de sus pasos. El cuerpo debe soportar cargas, levantar, cargar, trabajar, jugar duro, pelear si es necesario. En un entorno así, un niño con zapatos de baile en la mano no parece una futura estrella, sino un blanco fácil. Cuando Harriet Kelly, la madre de Gene, inscribe a su hijo en clases de baile, probablemente no pensaba en Hollywood. Más bien, era el deseo maternal de ofrecer a los hijos más de lo que la calle podía dar. Música, escenario, disciplina, la habilidad de presentarse ante otros, todo eso parecía parte de una buena educación. Harriet amaba el teatro y creía que los niños debían crecer no solo entre juegos de patio y reglas callejeras rudas. Pero para Gene, todo se complica rápidamente. El baile lo hace visible, y la visibilidad en un grupo de chicos rara vez es un regalo. Especialmente si vives en una ciudad donde la masculinidad se prueba no con palabras, sino con el cuerpo. ¿Cómo juegas? ¿Cómo respondes a las burlas? Si puedes defenderte. Más tarde, Kelly recordará que debido a las clases de baile, tuvo que pelear con los chicos del vecindario. Y aquí sería fácil crear un melodrama sobre un pequeño genio incomprendido. Pero eso es demasiado simple.
Lo más importante es otra cosa. Él aprende muy pronto que el baile por sí solo no lo protegerá. Tendrá que defenderlo con fuerza, a veces literalmente con los puños. En algún momento, Jean abandona las clases. Y esto no parece extraño. Si cada vez tienes que demostrar que bailar no te hace débil, es más fácil dejarlo. La futura fama aún no existe. No hay carteles, estudios, grandes películas, ovaciones, la leyenda del hombre bajo la lluvia. Solo está la calle, la risa ajena y el deseo de no parecer ridículo. Pero el baile no desaparece por completo de su vida. En la adolescencia, Kelly regresa a él como una persona diferente. No como el niño llevado por su madre a clase, sino como un joven que ha llegado a conocer su cuerpo a través del deporte. Béisbol, fútbol americano, gimnasia, hockey. Todo esto no era un pasatiempo, sino una verdadera escuela de movimiento. El deporte le dio lo que faltaba en las clases de baile infantiles: la sensación de fuerza, ímpetu, equilibrio, resistencia. Y aquí algo encaja. El baile deja de ser algo frágil, de salón, casi vergonzoso. Se puede hacer agudo, denso, masculino, no como una evasión de la fuerza, sino como otra forma de mostrarla. Si otros chicos se probaban a sí mismos en el campo o en una pelea, Kelly comienza a entender que el movimiento también puede ser una prueba, solo que más precisa. Y luego llega la Gran Depresión. Para millones de familias estadounidenses, no es un evento de periódico, sino un miedo diario. Hay menos dinero, menos trabajo. El futuro se reduce a la pregunta: ¿con qué pagar mañana? La familia Kelly también se encuentra dentro de esta angustia. Y lo que alguna vez comenzó como un intento maternal de dar educación a los hijos, se convierte en parte de la supervivencia. El baile se transforma en trabajo. Jean, junto con su hermano, actúa en programas locales, clubes y espectáculos amateurs. Luego vienen las clases, los alumnos, los horarios, el pago, la escuela de baile familiar. Todo esto ya no se parece al camino romántico hacia el arte. Es trabajo. Concreto, repetitivo, a veces aburrido, a veces agotador. Hay que llegar a tiempo, explicar el movimiento, repetir la secuencia, mantener la atención del alumno, hacer el número de tal manera que paguen por él. Muchos artistas luego dicen que el escenario los salvó de la rutina. Para Kelly, fue casi al revés. El escenario entró demasiado pronto en la rutina. El baile no era solo inspiración, era un negocio familiar, una forma de ganarse la vida, una obligación. Si hay una clase programada, hay que darla. Si el alumno no entiende el movimiento, hay que explicarlo de nuevo. Si el número se ve débil, hay que reforzarlo. Si el cuerpo está cansado, es incómodo, pero el trabajo no desaparece por eso. De ahí surge en él esta casi rígida fe en el resultado. No de la opulencia de Hollywood, no de un capricho de estrella, no del deseo de torturar a los compañeros por vanidad propia. Mucho antes, en Pittsburgh, en una familia donde el baile no solo debía embellecer la vida, sino ayudar a sostenerla. Por eso, desde joven, Kelly ve el cuerpo no como una hermosa envoltura, sino como una herramienta que debe funcionar. Fiable, preciso, una y otra vez. El movimiento no debe depender del estado de ánimo. El salto no puede esperar inspiración. El ritmo no pregunta si te resulta cómodo hoy o no. Si no salió bien, repite. Si salió mal, repite mejor. Más tarde, el público verá solo el resultado en pantalla. Una postura firme, un cambio de peso brusco, un pie fuerte, la sensación de que a esta persona no se le puede derribar. Pero detrás de esa plasticidad no solo hay coreografía. Está la vieja defensa de Pittsburgh. Por eso la historia de Kelly no comienza con la pregunta de cómo aprendió a bailar. Es mucho más importante otra pregunta: ¿por qué necesitaba bailar de esa manera? Pittsburgh, las burlas, el deporte, la Gran Depresión y el trabajo familiar van formando en él a una persona para quien el movimiento debía demostrar fuerza, no esconderla. Luego,
Hollywood convertirá esa fuerza en una sonrisa. La hará resplandeciente, musical, casi despreocupada. Pero bajo esa sonrisa quedará el mismo pacto interno. La ligereza solo tiene derecho a existir cuando detrás de ella hay un trabajo de hierro. Y cuando Metro-Goldwyn-Mayer recibe a Gene Kelly, el estudio no lo crea desde cero. Solo suaviza lo que ya estaba. Toma la terquedad de Pittsburgh, la resistencia deportiva, la intensidad de Broadway, la costumbre de trabajar hasta lograr el resultado, y empaqueta todo eso en el género de la comedia musical. En pantalla parecerá alegría, como libertad. Como una persona que parece que solo necesita escuchar música para que el mundo a su alrededor comience a moverse con él. Pero al espectador no le mostrarán lo principal. Antes de que Gene Kelly comenzara a bailar bajo la lluvia, pasó muchos años aprendiendo a mantenerse firme en la tierra. Acto 3. Peso y gravedad. Para entender qué cambió exactamente Gene Kelly, es casi inevitable que Fred Astaire aparezca al lado. No porque deban enfrentarse como rivales, sino porque encarnaban dos enfoques distintos. Astaire construía su magia en la desaparición del esfuerzo. Frac, sombrero de copa, bastón, una vertical impecable. Todo en su imagen hablaba de alguien que parecía existir un poco por encima del suelo. Su danza era ingravidez. No discutía con la gravedad, más bien parecía negociar cortésmente una excepción temporal. Kelly llegó con otro cuerpo y otra imaginación. No quería parecer alguien a quien la tierra había soltado. Al contrario, quería mostrar que la tierra bajo sus pies existía, que podía golpearla con el pie, usarla como soporte, convertirla en compañera. Si Astaire convencía al espectador de que el estilo elevado podía anular el peso, Kelly demostraba lo contrario. El peso mismo podía convertirse en estilo. Uno no anulaba al otro. Esta diferencia cambiaba la naturaleza del baile masculino en el cine estadounidense. Antes de Kelly, el hombre en un musical debía parecer elegante, ligero, casi etéreo. El espectador veía un cuerpo que parecía liberado de la carga física cotidiana. Kelly trajo a la pantalla un cuerpo con masa. Su personaje podía ser marinero, soldado, reportero, artesano, un chico de la calle. No parecía alguien que accidentalmente había llegado al mundo del baile. Parecía alguien que podía bailar después de jugar béisbol, después de una pelea, después de un día de trabajo pesado. Esa era su revolución. No justificaba el baile renunciando a la masculinidad, sino que integraba la masculinidad en la coreografía misma. En los años 40 y después de la guerra, este cambio resultó especialmente preciso. La cultura estadounidense necesitaba un nuevo tipo de hombre en pantalla. Después de la guerra, el público ya no aceptaba tan fácilmente a los aristócratas efímeros de palacios europeos imaginarios. El país necesitaba un héroe más físico, más democrático, más reconocible. Un hombre que pudiera ser ligero, pero no débil. Alegre, pero no frágil. Que bailara, pero no fuera decorativo. Kelly resultó ser casi la respuesta perfecta a esa demanda. En 1944 se estrena Cover Girl. En una de las escenas más técnicamente complejas, Kelly baila con su propio doble fantasmal en una calle nocturna. No lleva el traje de noche habitual de los musicales de Hollywood, ni sombrero de copa ni la lujosa elegancia de salón. Pantalones holgados, camisa con el cuello desabrochado, calzado simple y calcetines blancos que la cámara casi deliberadamente destaca. Esta elección parece cotidiana, pero era un manifiesto profesional. Los calcetines blancos fijaban la atención del espectador en el trabajo del pie. En la vieja tradición de Hollywood, el calzado oscuro podía fusionarse con el suelo, creando la ilusión de deslizamiento. Kelly quería lo opuesto. Quería que el espectador viera el golpe, el traslado de peso, la fijación, el trabajo muscular. Su baile no ocultaba el contacto del cuerpo con el suelo, lo enfatizaba. El movimiento ya no pretendía ser ingrávido. Se convertía en el resultado de la fuerza. De ahí toda su geometría coreográfica. Posturas bajas, rodillas dobladas, amplias zancadas, hombros adelantados, brazos que no eran un marco decorativo, sino equilibradores. Este cuerpo no flota, rebota y ataca el espacio.
Tiene algo de un deportista antes del sprint, un jugador de béisbol en la base, un boxeador antes del golpe, un trabajador que conoce el peso de la herramienta en su mano. Por eso Kelly trasladó el baile del mundo de la ilusión de salón al mundo del trabajo físico. Incluso el atrezzo era diferente. No solo bastones, sombreros de copa y elegantes atributos de ocio, sino trapeadores, periódicos, cubos de basura, escaleras, postes de luz. Trataba los objetos como cosas con masa real. El poste de luz en Cantando bajo la lluvia no solo adorna la escena, soporta el cuerpo, se convierte en punto de apoyo, en aparato deportivo, en compañero. Kelly devolvía al musical su materialidad. En esto había también una idea democrática. Kelly sacó el baile de los palacios imaginarios a las aceras, cubiertas, escaleras, patios, obras de construcción y calles de la ciudad. No simplificaba la coreografía hasta el gesto cotidiano, hacía lo contrario. Tomaba un entorno reconocible y lo llevaba a una precisión imposible. El espectador veía su propia ciudad, su propio andar, su propio cuerpo, solo que en una versión ideal, disciplinada, casi heroica. El baile dejaba de ser privilegio de personas en trajes de noche. Se convertía en algo que podía comenzar junto a un kiosco de periódicos o bajo una farola en una calle mojada. Pero aquí es importante no confundir la democracia con la simplicidad. Para hacer que un movimiento pesado fuera hermoso, se requería una disciplina radical. El baile con el doble en Cover Girl no era un juego libre con la fantasía en pantalla, sino una construcción técnica complejísima con doble exposición. Kelly debía sincronizarse con su propio fantasma en pantalla con una precisión que no perdonaba errores. En ese número, no solo bailaba con su imagen. El movimiento debía parecer vivo, aunque estaba sostenido por un diseño casi milimétrico. Así surge una de las principales paradojas de su arte. Cuanto más natural parecía el movimiento, más estricta era la estructura que lo creaba. Cuanto más acercaba Kelly el baile a la calle, más lo alejaba de la casualidad. No destruyó la ilusión de Hollywood, la hizo más densa, la aterrizó y la fortaleció. Le dio al musical un cuerpo que ya no se avergüenza de su peso. Y con eso cambió no solo el estilo de la danza, sino también la percepción de lo que puede ser un hombre cuando comienza a moverse al ritmo de la música. Acto 4. El precio del método. La historia de Debbie Reynolds bajo el piano no se recuerda porque los conflictos fueran raros en Hollywood. La maquinaria de los estudios generaba constantemente historias similares, solo que usualmente quedaban fuera del mito publicitario. Pero este episodio se convirtió en una ilustración precisa de cómo se creaba la ligereza en pantalla. Durante el rodaje de Cantando bajo la lluvia, Reynolds tenía apenas 19 años. Poseía un encanto natural, fotogenia, energía y formación gimnástica, pero no era una bailarina profesional al nivel que exigía Kelly. Para el estudio, esto parecía una tarea solucionable. Hollywood estaba acostumbrado a convertir a jóvenes actores en estrellas, adaptándolos al perfil necesario. Para Kelly, era diferente. No veía a una encantadora actriz, sino a un eslabón débil en una construcción coreográfica que debía lucir impecable. Aquí chocaban dos lógicas de una misma fábrica. El estudio pensaba en el resultado final. El espectador debía recibir una película hermosa, alegre y comercialmente precisa. Kelly también pensaba en el resultado, pero para él, el resultado no existía separado del método. Si un movimiento debía parecer ligero, tenía que ser llevado al automatismo. Si un número musical se basaba en la precisión no podía ser negociable. Si una toma no salía bien, se repetía. En esta lógica había algo casi despiadado, pero es importante entender su naturaleza. Kelly no exigía de otros lo que no exigía de sí mismo. Por eso, la imagen de un simple tirano nunca lo explica por completo. Un tirano disfruta del poder. Kelly encontraba satisfacción en el resultado, y esa diferencia cambia mucho. Una persona que disfruta del poder puede permitirse suavizarse. Una persona que cree en la necesidad del resultado es mucho más peligrosa, porque en su sistema de coordenadas, la dureza a menudo no parece crueldad, sino una obligación profesional.
Reynolds se enfrentó no solo a un carácter difícil, sino a una filosofía de trabajo dura. Si el cuerpo está cansado, es desagradable, pero no es un argumento contra la escena. Si las piernas duelen, es molesto, pero no cancela el ritmo. Si el intérprete llora, es comprensible humanamente, pero la cámara aún exigirá una sonrisa. Y en este sentido, Kelly no era una excepción en Metro-Goldwyn-Mayer, sino casi una expresión perfecta de su principio oculto. El estudio vendía optimismo al público, pero lo producía bajo condiciones de estricta disciplina. Detrás de los brillantes trajes, la música, las historias románticas y el final feliz, había una fábrica donde la alegría se creaba con horarios, contratos, ensayos, tomas, órdenes y agotamiento físico. Al espectador se le ofrecía un mundo donde el caos era vencido por la canción y el baile. Pero para que ese mundo pareciera convincente, primero había que suprimir el caos en el set. Esta necesidad se volvió especialmente fuerte después de la guerra. América salía de décadas de inquietud económica y conflicto global, y el musical clásico le ofrecía no solo entretenimiento, sino un orden emocional. En estas películas, las calles eran limpias, los colores brillantes, los cuerpos obedientes, el amor mutuo, el final feliz. No era la realidad, sino la promesa de que la realidad podía organizarse. Gene Kelly resultó ser una de esas personas que sabían convertir tal promesa en una sensación para el espectador. Subyugaba el cuerpo, el ritmo y el espacio de tal manera que el público no veía el control, sino que sentía libertad. Por eso, su dureza era necesaria para el sistema. No interfería con el mito del estudio, sino que lo servía. Lo mismo ocurría con otros compañeros. Frank Sinatra, trabajando con Kelly en las películas Levando Anclas y Un día en Nueva York, se enfrentó a una cultura física completamente diferente. Sinatra era cantante, y su plasticidad se basaba en la voz, la entonación, la presencia relajada. Kelly pensaba de otra manera. A través de la carga, el paso, el ritmo y la precisión que debía literalmente incrustarse en los músculos. No buscaba hacer el baile cómodo para un compañero no preparado. Intentaba elevar al compañero a las exigencias del baile. Para muchos, tal enfoque parecía excesivo, pero para Kelly era el único honesto. Si un número debía convertirse en parte de su mundo, la persona dentro del número debía soportar las leyes de ese mundo. Aún más reveladora es la historia de Donald O'Connor y su famoso número cómico Make 'Em Laugh. El espectador ve una ligereza casi loca. El artista parece simplemente hacer payasadas frente a la cámara, arrojando su cuerpo en trucos con audacia juvenil. Pero detrás de esa ligereza había caídas, golpes contra superficies duras, agotamiento y la necesidad de repetir un trabajo físico peligroso una y otra vez. Así funcionaba la paradoja del musical. Cuanto más despreocupado parecía el número, más trabajo absorbía. La risa, que debía parecer instantánea y natural, se creaba con la misma rigurosidad que un programa deportivo complejo. Esta regla se extendía también a las mujeres que trabajaban con Kelly. Sid Charisse, Vera Ellen, Leslie Caron, existían en su coreografía no como un adorno decorativo para la estrella masculina. Él exigía de sus compañeras una participación plena. Velocidad, resistencia, precisión, fuerza en las piernas, aguante en los soportes, disposición para moverse al límite del ritmo. A primera vista, esto podría percibirse como una liberación de la antigua función decorativa. La mujer dejaba de ser un frágil adorno en el cuadro y se convertía en una participante igualitaria en la acción. Pero la igualdad en el sistema de Kelly no significaba una reducción de las exigencias, significaba el mismo derecho a la carga. Su baile podía dar a la compañera fuerza y presencia, pero casi nunca daba concesiones. Ahí radicaba la complejidad de su método. Kelly realmente cambiaba el cine musical, democratizaba el baile, le devolvía el peso al cuerpo y hacía el movimiento en pantalla más vivo. Pero la vida dentro de tal método era dura. La belleza no cancelaba el trabajo. La ligereza no cancelaba el esfuerzo. La libertad no cancelaba la disciplina.
Y cuanto más tiempo existía dentro de este sistema, más difícil se volvía separar el principio profesional del modo general de vivir. En el set, esto daba resultado. El cuadro se volvía preciso, el número resplandecía, el espectador creía en la alegría. Pero si una persona controla cuerpos, movimiento, luz, música y espacio durante décadas, surge la pregunta de si se puede simplemente apagar eso al final de la jornada laboral. ¿O acaso el control deja de ser una herramienta de la profesión y comienza a definir toda la vida? Con el tiempo, incluso dentro de la coreografía, Kelly se sentirá limitado. Ya había subyugado su propio cuerpo, aprendido a subyugar los cuerpos de sus compañeros y obligado a la máquina del estudio a trabajar para la ilusión de libertad. El siguiente paso era casi inevitable. Para dominar por completo la alegría en pantalla, necesitaba controlar no solo el movimiento en el cuadro, sino el cuadro mismo. Acto 5. La cámara como extensión de la voluntad. Primero, Kelly somete su propio cuerpo. Luego, los cuerpos de sus compañeros. Pero en el cine, incluso el bailarín más disciplinado depende de la mirada ajena. El movimiento puede ser perfecto, pero un ángulo equivocado lo debilita. Un salto puede ser preciso, pero un corte de edición destruye el ritmo. El rostro puede sostener la emoción adecuada, pero la cámara la captura demasiado tarde o demasiado pronto. Para alguien que construye su arte en el control, todo esto es una zona de riesgo demasiado amplia. Por eso, el siguiente paso en su carrera es casi inevitable. Kelly debe controlar no solo lo que ocurre dentro del cuadro, sino el cuadro mismo. Uno de sus primeros experimentos reveladores es el baile con el ratón animado Jerry en la película Levando Anclas. Para el espectador, es un truco encantador. Un actor real parece jugar con un personaje dibujado. Pero para el intérprete, esa escena significa bailar con el vacío. En el set no hay un compañero que responda con la mirada, que cambie el ritmo, que se ajuste o se equivoque contigo. Solo hay marcas, una trayectoria imaginaria, una altura de gesto calculada y un punto en el espacio donde debes dirigir la atención para que luego, tras el trabajo de los animadores, surja la ilusión de un contacto real. Kelly crea una asociación donde aún no existe un compañero. No es solo un experimento técnico divertido, sino casi una expresión perfecta de su fe en la ilusión controlada. Si el esquema es lo suficientemente preciso, incluso el vacío puede empezar a responder. En 1949, durante el rodaje de Un día en Nueva York, Kelly y Stanley Donen sacan las cámaras a las calles reales de Nueva York. Hoy suena casi rutinario. Para el Hollywood de estudio de esa época, es un desafío. El pesado equipo, el ruido de la ciudad, los transeúntes aleatorios, el espacio impredecible, todo se resiste a la manejabilidad habitual del plató. Pero esa resistencia es precisamente lo importante. Kelly quiere que el baile deje de parecer un número grabado frontalmente desde un lugar cómodo en el auditorio. La cámara debe convertirse en participante del movimiento. Se desliza, sigue, capta el ritmo, se acerca, se aleja y se transforma en otro cuerpo dentro de la coreografía. Aquí no se puede disolver a Donen en la sombra de Kelly. El mito del gran artista ama a los solitarios, pero el cine casi nunca se crea en soledad. Stanley Donen no es una nota técnica ni alguien que simplemente ayuda a la estrella a realizar sus ideas. Es coautor del lenguaje en el que el baile deja de ser un número escénico grabado y se convierte en un evento específicamente cinematográfico. En su colaboración, se ve claramente que la innovación de Kelly nace no solo de la fuerza del cuerpo, sino de la capacidad de rodear ese cuerpo con un sistema visual preciso. Sin embargo, la naturaleza misma de esta colaboración ya contiene tensión. Cuanto más Kelly busca controlar cada elemento, más agudo se vuelve el cuestionamiento de dónde termina la coreografía y comienza la dirección. ¿Dónde está la voluntad personal del artista y dónde el trabajo colectivo del equipo cinematográfico? Kelly sueña con el control total, pero crea un arte que no puede hacerse en solitario. Cada gran número requiere operadores de cámara, artistas, editores, compañeros, músicos, iluminadores, asistentes,
personas cuyo trabajo debe desaparecer en la sensación de ligereza. Su fuerza radica en que sabe someter esta compleja máquina colectiva a un ritmo único. Su limitación es que cada vez más percibe ese ritmo como una extensión de su propia voluntad. La cúspide de esta expansión del control es el ballet final en Un americano en París. 17 minutos de movimiento casi puro, enormes decorados inspirados en la pintura francesa, color, luz, participantes en escena, cambio de espacios, música, cámara, y el cuerpo de Kelly en el centro de esta máquina visual. Para el estudio es un riesgo. Un ballet al final de una gran película de Hollywood podría parecer demasiado largo, demasiado artificial, demasiado alejado del entretenimiento habitual. Pero Kelly quiere demostrar que el movimiento puede ser no un interludio entre escenas, sino el clímax emocional de la historia. No un adorno, sino el significado. Esa es su gran ambición. No solo quiere ser una estrella de musicales. Quiere cambiar la percepción del género mismo, mostrar que el baile en el cine puede no solo entretener, sino también pensar, construir espacio, transmitir psicología, crear la forma del sentimiento sin explicación directa. La sala de edición se convierte para él en otra sala de ensayo. Los metros de película se cortan con la misma precisión que los pasos de un número. El montaje debe coincidir con el acento musical. La cámara debe saber cuándo acercarse y cuándo alejarse. El espectador no debe solo ver el baile, sino ser arrastrado por un flujo controlado. Pero cuanto más crece su poder sobre el espacio fílmico, más fuerte se vuelve su dependencia del control. Kelly crea alegría como un ingeniero. Y el problema del ingeniero de la alegría perfecta es que empieza a haber caos en todas partes, incluso donde otros ven vida. En el set, esta mirada da lugar a obras maestras. Permite unir cuerpos, cámara, música y montaje en un sistema único donde cada elemento trabaja para la emoción. Pero ese mismo hábito no desaparece automáticamente después de la orden de corte. La persona que ha aprendido durante tanto tiempo a controlar el mundo visible, inevitablemente lleva esa necesidad a lugares donde el control ya no puede ser solo un método artístico. Por eso, la siguiente pregunta en su historia no está relacionada con otro número o película. Está relacionada con el hogar, con el matrimonio, con los amigos. Con cómo una persona acostumbrada a convertir el caos en forma, intenta vivir entre personas que no siempre quieren ser parte de su coreografía. Acto 6. La arquitectura de la vida privada. A finales de los años 40 y principios de los 50, la casa de Gene Kelly en Rodeo Drive se convierte en un epicentro de la vida social de Hollywood. Pero no eran fiestas bohemias y relajadas, donde los invitados se perdían entre el murmullo de conversaciones, cócteles y encuentros fortuitos. Incluso en el ocio, Kelly transforma el descanso en competencia. Voleibol en el patio trasero, ping-pong eliminatorio, charadas intelectuales con reglas estrictas. Todo convierte su espacio privado en una extensión del mismo sistema que impera en el set. En su casa se podía disfrutar, pero era difícil relajarse por completo. El tiempo libre también debía tener ritmo, estructura, propósito y un ganador. Esto no significa que Kelly no supiera ser encantador y hospitalario. Al contrario, por eso la gente se sentía atraída hacia él. Poseía una energía magnética de anfitrión, sabía rodearse de invitados talentosos, inteligentes y vibrantes, creando una sensación de movimiento. Pero ese movimiento casi nunca era amorfo. Él marcaba el tono, establecía las reglas y transformaba incluso el tiempo libre en una acción organizada. El hombre que pasaba la semana coreografiando en el set no se convertía en otra persona el sábado por la noche. Simplemente cambiaba de escenario. Su primer matrimonio con Betsy Blair ilustra esta complejidad de manera particularmente clara. Se conocieron en Nueva York, ambos vinculados a Broadway. Ella era joven, inteligente, políticamente activa, con un carácter fuerte y su propia visión del mundo. Él ya era un hombre con una voluntad profesional poderosa y una idea cada vez más clara de cómo debían ser el trabajo, la carrera y la vida. Desde fuera, podía parecer la unión de una estrella y una joven actriz.
Pero en su interior era el choque de dos temperamentos independientes, uno acostumbrado a construir orden y el otro que no estaba dispuesto a ser simplemente parte de una construcción ajena. Betsy Blair recordaba más tarde que Kelly siempre sabía cómo debían ser las cosas. En el matrimonio, esta característica se volvía mucho más compleja que en el set. En el cine, ayudaba a lograr resultados. En casa, podía convertirse en presión. Él establecía horarios, formaba el círculo social, influía en la atmósfera intelectual, sugería libros, ideas, temas de conversación, concepciones de la vida correcta. No necesariamente había un deseo frío de dominar a otra persona. Más bien, actuaba la misma costumbre que lo había convertido en un gran director. Si el espacio es caótico, hay que organizarlo. Si las personas a tu alrededor son importantes, deben ser incluidas en un orden que te parece salvador. Pero aquí surge la complejidad humana de Kelly. Su control no siempre equivalía a egoísmo. Cuando en tiempos del macartismo Betsy Blair se vio afectada por sus ideas izquierdistas y su conexión con el Partido Comunista de los Estados Unidos, para Kelly habría sido mucho más conveniente dar un paso atrás. La carrera en Hollywood dependía de la reputación, y la sospecha política podía convertirse en veneno profesional. Sin embargo, no fingió que el problema no le concernía. Usando su propio peso, la ayudó a conseguir un papel en la película Marty, que la devolvió a la profesión y se convirtió en uno de los más importantes de su carrera. Este episodio no cancela su rigidez, pero no permite reducirlo a la imagen plana de un dictador doméstico. Podía ser un hombre difícil, controlador, a veces emocionalmente cerrado, pero al mismo tiempo sabía ser leal. En su lógica interna, el control a menudo parecía no como opresión, sino como responsabilidad. Y sin embargo, la cercanía requiere lo que es menos compatible con el control total. Requiere pausa, incertidumbre, el derecho de la otra persona a no encajar en tu esquema. En las relaciones, no se puede repetir una toma infinitamente hasta que la emoción sea la correcta. No se puede ensayar la confianza como una secuencia de pasos. No se puede convertir la vida familiar en un número donde todos conocen la trayectoria y entran en la música a tiempo. En la pantalla, Kelly sabía crear la impresión de apertura, pero la verdadera apertura implica vulnerabilidad, y la vulnerabilidad era un material difícil para él. Quizás porque toda su vida adulta demostraba lo contrario. El éxito llega cuando sabes cómo es correcto y haces que el cuerpo obedezca la orden. Este mismo problema se aplicaba a la paternidad. Aquí hay que hablar con cautela, sin intentar convertir la vida privada en un acto de acusación. Pero la pregunta surge de todos modos. ¿Puede una persona acostumbrada a lograr resultados a través de la disciplina coexistir fácilmente con niños cuya vida es por naturaleza impredecible? ¿Puede una persona acostumbrada al ritmo de trabajo aceptar el caos doméstico no como un fallo, sino como la respiración normal de la familia? Para Kelly, la casa, al parecer, también necesitaba estructura. No necesariamente carecía de calidez, pero su calidez a menudo pasaba por el orden, el cuidado, las obligaciones y la concepción de cómo todo debía estar organizado. Después de la ruptura del matrimonio con Betsy Blair, aparece en su vida Jean Coyne. Esta historia es importante no como otro capítulo de la biografía personal, sino como clave para entender qué tipo de cercanía era más comprensible para Kelly. Coyne trabajó muchos años a su lado, fue su asistente, ayudó a fijar movimientos, a transmitirlos a otros intérpretes, a traducir sus ideas en forma ejecutable. Ella conocía el lenguaje en el que él vivía, el lenguaje de los ensayos, la carga, la precisión, el ritmo, las pausas de trabajo y las exigencias profesionales. No necesitaba que le explicaran por qué el movimiento debía llevarse al estado necesario. Ya estaba dentro de ese sistema. Por eso su matrimonio no parecía una fuga romántica repentina, sino la continuación de una profunda cercanía laboral. Esto no hace que el sentimiento sea menos real. Al contrario, en ello hay una lógica silenciosa. Para Kelly, el amor, la confianza y el trabajo se entrelazaban fácilmente, porque toda su vida se había construido a través del trabajo.
Una persona que entendía su ritmo podía estar más cerca que una persona que le exigía salir por completo de ese ritmo. En Jean Coyne encontró no solo una esposa, sino una cómplice del orden, una persona que ya conocía el funcionamiento interno de su mundo. En esto hay belleza, y también hay tristeza. Porque si la cercanía surge principalmente allí donde la otra persona soporta tu sistema, entonces el sistema mismo se vuelve casi inseparable del amor. Kelly podía ser leal, protector, confiable, capaz de asumir responsabilidades, pero le costaba dar a otra persona un espacio donde no tuviera que ajustarse a su estructura interna. Se construyó a sí mismo a través de la disciplina, y casi inevitablemente esperaba disciplina del mundo. En el set, esto creaba grandes números. En la vida privada, lo hacía más complejo de lo que su sonrisa en pantalla permitía suponer. Más tarde, la muerte de Jean Coyne no será solo una pérdida personal. Destruirá uno de los pocos vínculos donde el hogar y el trabajo, el amor y el orden, el sentimiento y el lenguaje profesional podían existir casi sin traducción. Para una persona acostumbrada a sostener el mundo a través de la estructura, esa pérdida fue especialmente dura. Y casi al mismo tiempo, comenzará a desvanecerse esa era del cine que mejor entendía su talento. Kelly no solo pierde a una persona cercana, verá cada vez más claramente cómo desaparece el mundo mismo en el que su manera de vivir y trabajar parecía necesaria. Acto 7. Cuando la perfección no es suficiente. A mediados de los años 50, Gene Kelly ha conseguido casi todo por lo que alguna vez luchó. Su nombre aparece en los carteles de los proyectos más grandes de los estudios. Sus películas generan ganancias. Su coreografía ha transformado el cine musical. Los jóvenes artistas aprenden de él, sus colegas reconocen su influencia y el público lo ve como uno de los principales símbolos del género. Desde afuera, parece la historia de un hombre que logró demostrar que tenía razón. El chico de Pittsburgh, que alguna vez tuvo que justificar su derecho a bailar, se ha convertido en quien define el futuro del cine musical. Pero en esos momentos, el éxito a veces trae consigo un nuevo problema. Mientras uno lucha por un lugar en la profesión, su energía se enfoca en superar obstáculos. Cuando esos obstáculos disminuyen, surge otra pregunta. ¿Qué hacer después? ¿Repetir lo que ya funciona o intentar ir a donde nadie ha ido antes? Para Kelly, la respuesta es casi clara. Toda su vida ha demostrado que la danza puede contar una historia tan bien como el diálogo, que el movimiento puede expresar carácter tan bien como un monólogo, que el cuerpo puede transmitir emoción con la misma precisión que las palabras. Ahora quiere llevar esta idea hasta el final. Así nace el proyecto Invitation to the Dance. Hoy, esta película se recuerda mucho menos que Cantando bajo la lluvia o Un americano en París. Pero para entender a Kelly, tiene un significado especial. En cierto sentido, fue su experimento más personal. Aquí intentó eliminar casi todo lo que normalmente ayudaba al espectador a sentirse seguro. No había escenas de diálogo habituales en las que apoyarse. No había diálogos estelares que impulsaran la trama. No había esa estructura dramática familiar en la que la danza adornara la historia. Kelly quería hacer lo contrario. Quería que la historia naciera del movimiento. Parece que aquí es donde por primera vez se nota la brecha entre lo que amaba el público y lo que cada vez más ocupaba a Kelly. El público iba al cine en busca de ligereza. Kelly se interesaba cada vez más en cómo se construía esa ligereza. Los espectadores se maravillaban con la magia. A él le intrigaba cada vez más cómo se ensamblaba esa magia. El espectador común veía alegría en la danza. Kelly veía un lenguaje. Es una diferencia que no siempre se nota de inmediato. Pero es precisamente esta diferencia la que comienza a separar al artista del público. Él cree sinceramente que si el movimiento puede provocar risas, lágrimas, empatía o asombro dentro de una película tradicional, también puede hacerlo por sí solo. La lógica parece impecable. En años anteriores ya ha demostrado que la danza puede salir del escenario teatral, conquistar las calles de la ciudad, trabajar con la cámara, el montaje y el espacio cinematográfico. ¿Por qué no dar el siguiente paso?
Pero el público está menos preparado para este viaje de lo que Kelly esperaba. La película no es un desastre, no la reciben con hostilidad, pero tampoco logra el éxito esperado. El público la recibe con mucha más frialdad que sus trabajos anteriores como director. Para muchos espectadores, el experimento resulta demasiado inusual. La gente respeta la maestría de Kelly, admira su técnica, pero no todos quieren ver una película que les exige percibir la danza como una forma narrativa independiente. Para alguien con el carácter de Kelly, tal experiencia toca un punto sensible. No porque no pueda soportar los fracasos. Cualquier gran carrera conoce periodos de éxitos y desilusiones. Lo que importa más es otra cosa. Por primera vez en mucho tiempo, se enfrenta a un problema que no puede resolver con más ensayos. No se puede garantizar el amor del público incluso cuando el trabajo está impecablemente hecho. Para alguien que toda su vida ha intentado domar el caos en forma, es una lección dolorosa. Quizás aquí es donde por primera vez se revela un límite que lo ha acompañado desde la infancia. La disciplina puede mejorar el movimiento, puede hacer la película más fuerte, puede ayudar a ganar el respeto de los colegas y la admiración del público. Pero hay cosas que la disciplina no puede abarcar. El gusto de la época, el ánimo del público, el momento histórico. Esos procesos invisibles que deciden qué permanece en el centro de la cultura y qué empieza a desvanecerse hacia la periferia. Con los años, el significado de Invitation to the Dance se ve de otra manera. Hoy, esta película es interesante no como un fracaso, sino como una confesión del artista. Muestra a Kelly en un momento en el que ya no le basta con simplemente entretener al público. Le interesan los límites de su propio arte. Quiere entender hasta dónde puede llegar el lenguaje del movimiento. Quiere probar los límites del género que él mismo ayudó a cambiar. Y en eso hay cierta ironía. Toda su vida ha buscado expandir las posibilidades del cine musical. Pero justo en el momento en que intenta avanzar el propio género comienza a perder su lugar en la cultura. El mundo cambia. América cambia. El cine cambia. Y muy pronto, el hombre que ha pasado tantos años aprendiendo a dominar el movimiento se enfrentará a un adversario que no se somete a ninguna coreografía. Con el tiempo. Acto 8. Un mundo que ya no baila. Durante años, Gene Kelly vive en un mundo donde su lenguaje se entiende sin necesidad de traducción. Hollywood necesita grandes películas musicales. Las productoras están dispuestas a invertir en montajes complejos. El público acude con entusiasmo a ver historias donde el amor se transforma en canción y la emoción se prolonga a través del movimiento. Todo esto parece no solo una fórmula exitosa, sino el orden natural del cine. Pero la cultura rara vez permanece inmóvil. Mientras Kelly perfecciona el lenguaje del cine musical, el mundo comienza a hablar otro idioma. Los cambios rara vez ocurren de un día para otro. Casi nunca aparecen un corte abrupto. Primero aparecen señales aisladas. Cambian los gustos musicales. La juventud empieza a buscar nuevos héroes. La televisión se adentra con confianza en los hogares estadounidenses. El sistema de estudios, que durante décadas ha dictado las reglas del juego, empieza a perder su antigua autoridad. Luego, las películas comienzan a cambiar. En la pantalla hay más ambigüedad, más inquietud, más imperfección. Los héroes ya no tienen que ser modelos a seguir. Las historias terminan cada vez más con preguntas en lugar de victorias. Y con ello, cambia la percepción de lo que es un espectáculo. Kelly construye su arte sobre una paradoja asombrosa. Sus películas parecen libres precisamente porque están increíblemente organizadas. Detrás de cada minuto de ligereza en pantalla hay cálculo, disciplina y precisión. Pero la nueva generación de espectadores percibe cada vez más esa organización como una convención. Les atrae otra energía, más cruda, más espontánea, más descuidada. Si la generación de Kelly cree que el arte puede transformar la realidad, la cultura de los años 60 quiere ver la realidad tal como es, con todas sus contradicciones, torpezas y desorden. Esto se nota especialmente en la imagen masculina. Cuando Kelly aparece en el cine, ofrece un nuevo modelo de masculinidad. Fuerte, física,
segura de su propio cuerpo. Pero ahora surgen otras figuras en la pantalla. Marlon Brando, James Dean, y luego los héroes del nuevo Hollywood traen consigo un tipo de presencia completamente diferente. Su fuerza nace no del control, sino del conflicto interno. Su atractivo no se basa en el dominio de sí mismos, sino en la sensación de fractura. No someten al caos, son parte del caos. Esto no significa que Kelly se vuelva obsoleto de repente. Su contribución al cine es demasiado grande, su talento demasiado reconocible. Pero poco a poco cambia la percepción de lo que es moderno. En su momento, su deseo de llevar la danza a las calles de la ciudad parecía una revolución. Ahora, los espectadores quieren ver no una calle estilizada, sino una real. No una emoción organizada, sino una inmediata. No un movimiento perfectamente construido, sino una espontaneidad humana. Para alguien de su naturaleza, estos cambios son difíciles de aceptar. Kelly nunca ha sido de esos artistas que observan pasivamente los cambios. Sigue trabajando, dirigiendo, buscando nuevas formas, apareciendo en televisión, participando en proyectos relacionados con la danza y el cine. Pero poco a poco, se hace evidente que la época que lo convirtió en una figura central del cine musical se desvanece. No solo desaparece el género, desaparece el sistema de valores dentro del cual su trabajo parecía natural y necesario. Su vida personal hace que esta sensación sea aún más aguda. La muerte de Jean Coyne es un golpe cuyos efectos no pueden medirse en términos profesionales. Para el observador externo, es la pérdida de una esposa. Para Kelly, es mucho más complejo. Con ella se va una persona que durante años ha existido en su mundo interno, sin necesidad de explicaciones constantes. Ella entiende su lenguaje, su ritmo, sus exigencias laborales, sus hábitos y su forma de ver la vida. Algunas personas entran en nuestro destino no porque lo hagan más fácil, sino porque permiten que se mantenga íntegro. Tras la muerte de Coyne, esa integridad se rompe. En esos momentos, se hace especialmente evidente cuán estrechamente están vinculados en la vida de Kelly el trabajo y la personalidad. Muchos artistas son capaces de dejar su profesión al otro lado de la puerta de casa. Para él, siempre ha sido mucho más difícil. La danza, el cine, el movimiento, la disciplina y la vida cotidiana han existido durante décadas como partes de un mismo sistema. Por eso, las pérdidas se acumulan en varios niveles a la vez. Se va un ser querido. Se va el Hollywood familiar. Se va el género al que ha dedicado su vida. Incluso su propio cuerpo empieza a recordarle el paso del tiempo. Para alguien que durante tantos años se ha expresado a través de la acción física, el envejecimiento no es solo un proceso biológico. Se convierte en otra frontera que no puede superar con fuerza de voluntad. Aquí, quizás, se ve mejor la silenciosa tragedia de su historia. No en escándalos sonoros, no en caídas de carrera ni en catástrofes dramáticas, de las cuales ha tenido significativamente menos que muchos de sus contemporáneos. Su tragedia es más silenciosa. El mundo que ayudó a construir deja de existir gradualmente, y no desaparece porque sea malo o erróneo. Simplemente, la cultura decide avanzar. Para muchos artistas, un momento así se convierte en fuente de amargura. Comienzan a luchar contra el presente, exigiendo el retorno del pasado. En la biografía de Kelly, esto casi no existe. Puede ser terco, exigente y una persona complicada, pero tiene la inteligencia para comprender la magnitud de los cambios que ocurren. No detiene el tiempo. No devuelve al cine musical su antigua posición. No obliga a la nueva generación a ver el mundo con los ojos de los años 40. Pero tampoco se convierte en un monumento viviente a sus propias victorias. Por eso, el Kelly tardío merece un respeto especial. Ve cómo cambia el mundo que una vez lo convirtió en estrella. Ve cómo desaparecen los viejos estudios, cómo cambia el público, cómo otras formas de arte ocupan el espacio que antes pertenecía al musical. Y sin embargo, sigue hablando en su propio idioma. No porque se niegue a notar los cambios, sino porque ese idioma es parte de su personalidad. Cuando una época se va, el artista a menudo se queda solo con la pregunta:
¿Qué sobrevivirá al tiempo? ¿Películas concretas? ¿Descubrimientos técnicos? ¿Escenas individuales? ¿O algo más grande? Para Gene Kelly, la respuesta se vuelve gradualmente evidente. Incluso si el mundo ya no quiere vivir según las leyes de la comedia musical, todavía recuerda al hombre que logró convertir el movimiento en una forma de alegría. Y ese legado, con el tiempo, resulta ser más importante que cualquier éxito de taquilla. Acto 9. El triunfo de la ligereza. Hoy en día, a Gene Kelly se le recuerda más por una imagen que por toda su carrera. Una calle mojada, un poste de luz, un paraguas. Un hombre que parece no notar la lluvia porque lleva la música por dentro. La memoria cultural adora estas simplificaciones. Rara vez conserva el camino completo. Necesita un símbolo donde una vida compleja se reduzca a una sola imagen. En el caso de Kelly, este símbolo resulta casi cruel en su precisión. Muestra exactamente lo que él sabía hacer mejor: convertir la tensión en una apariencia de felicidad. A primera vista parece injusto. Detrás de esos minutos cantando bajo la lluvia, hay años de entrenamiento, ensayos, discusiones con los estudios, búsqueda de formas, dolor corporal y tomas interminables. La biografía siempre devuelve al espectador lo que el encuadre le oculta. Pero el símbolo opera de otra manera. Desecha los detalles y deja el nervio. Para Kelly, ese nervio fue la ligereza. No una ligereza de carácter, no despreocupación, no una habilidad innata para atravesar la vida sin resistencia, sino un raro don profesional: hacer que el espectador olvide el trabajo que acaba de presenciar. La mayoría de los artistas quieren que el público note su maestría. Kelly iba más allá. Quería que la maestría desapareciera en la sensación, que el espectador viera no la técnica, sino el estado. No el cálculo, sino el impulso. No al hombre que cumplió una tarea complejísima, sino al hombre que parecía simplemente sentirse bien. Por eso sus mejores escenas no envejecen tan rápido como muchos otros números del Hollywood dorado. En ellas hay no solo el estilo de la época, sino también la terquedad humana. El deseo de demostrar que el cuerpo puede hablar, que la fuerza puede ser plástica, que la alegría en la pantalla no tiene que ser una sonrisa vacía. Puede tener peso, aliento, cansancio, un traje mojado y aún así parecer una victoria. Aquí es donde Kelly se convierte en algo más que un bailarín. Cambia el mismo pacto entre el cuerpo masculino y la música. Antes de él, el hombre en pantalla al bailar solía irse hacia la elegancia de salón o la convencionalidad decorativa. Kelly trajo algo diferente: densidad, deportividad, energía callejera, la confianza de alguien que no teme mostrarse emocional. No pedía permiso al espectador para bailar. Entraba en escena como si ese derecho ya le perteneciera. Por eso la famosa imagen bajo la lluvia no es solo hermosa, es precisa. En ella se condensa todo: la resistencia laboral de Pittsburgh, la audacia de Broadway, la disciplina de estudio, la voluntad directorial y esa sonrisa que hace invisible el esfuerzo. El público recordó la libertad. La biografía muestra el precio que tuvo. Pero si nos detenemos solo en esto, la historia vuelve a ser demasiado lisa. Porque el triunfo de la imagen no cancela el hecho de que la persona detrás de ella tuvo que seguir viviendo. No en una lluvia eterna, no en un número perfecto, sino en un mundo donde no todo se somete a la música. Acto 10. El hombre detrás de la imagen. Con el tiempo, cualquier gran estrella se simplifica. La cultura no quiere cargar con demasiadas contradicciones. Deja un contorno. Astaire es ligereza. Monroe es vulnerabilidad resplandeciente. Garbo es inaccesibilidad. Kelly es el hombre bajo la lluvia. Pero el ser humano detrás de ese contorno era mucho más complejo. Rara vez vivía con facilidad. No confiaba en el talento si no estaba respaldado por trabajo. Prefería la precisión a la inspiración fortuita. Sabía ser generoso y leal, pero no era fácil estar a su lado. Su exigencia podía crear obras maestras, pero también presionar a quienes no querían vivir al ritmo de un ensayo. Aquí no hay una moraleja cómoda.
Y es por eso que la historia de Kelly no es para el análisis de tabloides, sino para hablar del precio de una imagen. No era el villano de su propia leyenda. Tampoco era el hombre soleado que la pantalla recordaba. Era un hombre que entendió demasiado pronto. Si quieres que te respeten, debes ser fuerte. Si quieres que el baile sea tomado en serio, debes hacerlo indiscutible. Si quieres que la alegría parezca natural, primero debes hacer que funcione como un reloj. Un carácter así no surge de la nada. En él se escucha Pittsburgh. Una familia que sobrevivió a la depresión. Un niño que tenía que defender sus clases de baile con los puños. Un joven artista que vio cuán rápido Hollywood convierte a una persona en una función. Un hombre que decidió: es mejor controlar la forma que dejar que la forma te controle. Pero lo más importante en Kelly no es la dureza. En Hollywood había gente dura de sobra. Su particularidad era que esa dureza no generaba frialdad, sino alegría. A veces pesada para quienes lo rodeaban, a veces implacable con los intérpretes, pero en pantalla, contagiosa, viva, casi infantil. Reconciliaba cosas que durante mucho tiempo parecieron incompatibles. Fuerza y gracia, deporte y arte, confianza masculina y emocionalidad abierta, belleza y trabajo físico. Después de él, un hombre que baila ya no tenía que parecer frágil, de salón o desconectado de la tierra. Podía ser fuerte, terco, terrenal y aún así poético. Quizás por eso su legado sobrevivió al género. No todos recuerdan la trama de Permiso en la ciudad. No todos han visto La chica de la portada. Muchos solo conocen La lluvia. Pero el tipo de movimiento que él legitimó hace tiempo que entró en el vocabulario cultural. La cámara puede seguir al cuerpo. La ciudad puede convertirse en pareja. Un hombre puede expresar sentimientos a través del movimiento sin perder fuerza. Kelly pasó toda su vida tratando de demostrar la seriedad del baile. Curiosamente, no lo amaron por la prueba. Lo amaron por la sensación. Por esos minutos en los que la disciplina de repente dejaba de ser visible y se convertía en felicidad. Acto 11. Después de la lluvia. En los últimos años de su vida, Gene Kelly se encuentra cada vez más en una situación extraña. Sigue siendo un hombre vivo, pero el público ya lo ve como una leyenda. Y eso no siempre es cómodo. Una leyenda no envejece, no se irrita, no comete errores, no pierde a sus seres queridos, no siente cómo su cuerpo ya no responde como antes. Pero un hombre sí lo siente. Él observa cómo cambia el cine, cómo desaparece la estructura tradicional de los estudios, cómo el musical deja de ser uno de los principales lenguajes de Hollywood, cómo las nuevas generaciones eligen otros ritmos, otros rostros, otra verdad. Pero también ve otra cosa. Sus viejas películas no desaparecen. Las pasan por televisión. Las revisitan aquellos que nacieron después de sus estrenos. Algunas escenas comienzan a vivir separadas de sus tramas. Así, el éxito se convierte en legado. El éxito pertenece a su temporada. El legado comienza cuando la temporada ya ha terminado, pero la imagen sigue funcionando. Kelly perdura no porque fuera impecable, no porque todas sus películas sean igualmente exitosas, y no porque fuera fácil trabajar con él. La cultura rara vez preserva a las personas por su conveniencia. Las preserva porque sin ellas ya no se puede imaginar el mundo tal como era. Sin Kelly, la historia del musical sería diferente. Sin él, el baile masculino en pantalla habría permanecido más tiempo prisionero de la vieja elegancia. Sin él, quizás la cámara no habría aprendido tan rápidamente a moverse junto al cuerpo, y la calle urbana no se habría convertido en parte de la coreografía. Su influencia es evidente precisamente porque hace tiempo dejó de parecer una influencia. Se ha convertido en norma. Esa es la mayor victoria de un artista, que su descubrimiento ya no parezca un descubrimiento. Pero detrás de esa victoria queda la sombra humana. Vemos la sonrisa y no percibimos la temperatura. Vemos la calle mojada y no pensamos en el pesado traje. Vemos la libertad y olvidamos que a veces la libertad en pantalla se crea de la manera menos libre, con horarios, repeticiones,
dolor, exigencia, miedo a equivocarse, el deseo de llevar en movimiento hasta ese punto donde finalmente deja de parecer forzado. Quizás por eso la historia de Kelly no se reduce a la historia del cine musical. Es más amplia. Es sobre el deseo eterno del ser humano de vencer la resistencia del mundo y hacerlo tan bellamente que nadie note la lucha. Por supuesto, en la vida real el movimiento no cancela el peso, no cancela la enfermedad, la edad, la pérdida, la desilusión, el fin de una era. Todo eso también llegó a él. Pero el arte no existe para negar la realidad. A veces le da al ser humano unos minutos en los que la realidad puede soportarse de otra manera. Kelly lo entendía con el cuerpo. Por eso la gente aún regresa a él, no solo por nostalgia ni solo por el viejo Hollywood. Regresan por esa rara sensación, como si por unos minutos el hombre pudiera ser más fuerte que la lluvia. Si solo miramos las imágenes, Gene Kelly siempre será el hombre que parece haber vencido la gravedad. Convertía una calle mojada en un escenario, un poste de luz en su compañero, un pesado traje de lana en parte de una fiesta. Todo parecía tan natural que el espectador casi no tenía oportunidad de pensar en el esfuerzo detrás. Pero es justamente fuera de cámara donde su historia se vuelve interesante. Kelly no creía en la facilidad como un regalo. Creía en el trabajo, en la repetición, en un cuerpo que necesita ser entrenado y en una forma que debe mantenerse. Desde niño, demostraba que el baile no hace al hombre más débil. Luego le demostró a Hollywood que el movimiento puede contar una historia. Después, al mismo tiempo, que el musical puede ser no solo entretenimiento, sino un lenguaje. Su victoria fue enorme, pero el precio también fue real. El control le ayudó a cambiar el cine. Ayudó a crear escenas que sobrevivieron al sistema de estudios, al género y a su propia época. Pero ese mismo control hacía la vida más complicada donde no se puede marcar el suelo, repetir tomas y lograr la emoción correcta. Las personas no siempre entran en ritmo. El amor no siempre sigue un horario. El tiempo no pregunta si estás listo para la siguiente escena. Por eso, Kelly es importante no como un héroe impecable. Es importante como un hombre en el que la victoria y el precio de esa victoria se entrelazaron tan estrechamente que es imposible separarlos. Hizo lo casi imposible. Convirtió el esfuerzo en una sensación de libertad. Y lo hizo de manera tan convincente que millones de espectadores recordaron no el esfuerzo, sino la libertad. Cuando la próxima vez en la pantalla aparezca de nuevo esa calle familiar, suene la música y un hombre con un paraguas camine bajo la lluvia, vale la pena recordar. No es solo un famoso número de una vieja película. Es el resultado de toda una vida. Una vida en la que la disciplina aprendió a parecerse a la alegría. Y, quizás, ahí reside el verdadero misterio de Gene Kelly.